Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca este sabiduría? Esta sabiduría y esos milagros. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María, sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy es curiosa, nos habla de las fiestas del Señor. Es como un anuncio de las fiestas del año, un poco lo mismo que se hace en la Iglesia el día de la Epifanía, el día de Reyes, donde también hacemos lo mismo, proclamamos las fiestas del año. Sobre todo lo hacemos de cara a las fiestas móviles, o sea, Cuaresma, Pascua, pero también las otras. Y aquí también se habla de lo mismo, cuáles son las fiestas judías, que si Pascua, los panes ácimos, todas las diferentes fiestas hasta la expiación durante el año. Para nosotros no son ya importantes en el sentido de que no celebramos esas fiestas, celebramos las fiestas del Señor, las fiestas a partir de Cristo resucitado, que ya es otra cosa. Mientras que el Evangelio de hoy es corto, aparentemente muy sencillo. Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. Está hablando de Nazaret. ¿De dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca eso? Aunque parece todo muy sencillo, tiene sus complicaciones. Entre otras muchas cosas, porque son textos que cuando se juntan con los demás evangelios, todo hace pensar, así lo pensaban algunos padres de la Iglesia, que en realidad se habla no de una vez que estuvo Jesús en Nazaret, en la época de la vida pública, sino parecería 3 veces, y donde se mezclan las cosas de una vez y de otra. Pero para nosotros no es que sea muy importante eso. El problema aquí se pone cuando en el lenguaje que usa. Primero es la gente que dice, bueno, Jesús explica, habla de dónde le viene la sabiduría a este. Si todos lo conocemos y esos milagros, que no es el hijo del carpintero, aquí carpintero no es la palabra exacta. Es que no existe la palabra en español para poder hablar de eso. Es el que eran aquella especie de manitas que hacen de todo. Carpintero, herrero, albañil, constructor, todo a la vez. Especialista en nada, pero capaz de todo, decían antiguamente. Pues eran estas personas que trabajaban en todo el campo de lo que era las manos, hacer cosas. Y hoy diríamos, pero tampoco es lo mismo, un manitas, pero es mucho más que un manitas. Pues bien, el hijo, digamos así, del carpintero, pero es mucho más que un carpintero. ¿No es su madre María? Bien. ¿Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven aquí sus hermanas? Y entonces aquí siempre la gente que no entiende nada del Evangelio, sobre todo los más alejados del Evangelio y de las cosas de Dios, dicen, ¿ves? ¿Pero qué dicen? ¿Que María es virgen? ¿De qué van? Si Jesús tiene hermanos, aquí nos ponen estos 4 hermanos, y además hermanas, ¿no viven aquí todas sus hermanas, que son muchas han de ser? Entonces, ¿qué pasa? Y dices, bueno, la parte fácil es la que hacen los ateos diciendo, es una invención de la Iglesia, la virginidad de María,
Jesús era de una familia y aquí se ve toda su familia, los hermanos y sus hermanas. Es una forma absurda de ver las cosas cuando la tradición desde el primer momento nos dice que no, que Jesús es hijo único. Pero bueno, ellos dan por idea que la palabra adelphos, hermano en griego, en el griego clásico quiere decir eso, hermano de sangre. Así que Jesús tuvo estos hermanos. Bueno, ¿qué dicen los ortodoxos, la Iglesia oriental y la ortodoxa? Pues que estos podrían ser hermanastros de Jesús en el sentido de que José hubiera tenido hijos y que los hijos serían estos hermanos y después viudo se habría casado con María. Podría ser, puede. ¿Qué es lo que parece lo más lógico? Pues adelphos, que quiere decir hermanos en griego, es la traducción de lo que hermanos en arameo, que es la lengua que hablaban en tiempos de Jesús. Esa palabra hermanos no eran solo los hermanos de sangre, eran los parientes más o menos cercanos. La visión familiar en la época de Jesús era de tribus y dentro de tribus de familias. Así se llamaba hermanos a los que eran cercanos. De ahí que Jesús use la palabra hermanos con todos para llamarnos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, no solo hermanos de sangre, sino los hermanos en la fe. Así que lo más lógico es pensar que estos eran, sí, familiares, pero lo que llamaríamos primos o primos segundos de Jesús. De hecho, sale en algún lugar del Evangelio mismo que de estos mismos que se dicen hermanos de Jesús eran hijos de María de Cleofás, que es otra de las Marías, que no es la Virgen María, que está allí mismo al pie de la cruz con María. Por eso aquí la gente que se escandaliza diciendo no, es que Jesús tenía hermanos de sangre, no es verdad. Nos lo dice la fe y cuando uno va a buscar bien el Evangelio se da cuenta de que la fe tiene razón y está realmente bien basada en el Evangelio. Jesús nos tiene como hermanos, pero no tiene hermanos de sangre. María es siempre virgen, solo tuvo a Jesús y de forma virginal y no hay otros hermanos de sangre, pero sí estos hermanos que son los parientes de Jesús. Y dice, se escandalizaban a causa de él. ¿Quién se cree que es? ¿Cómo es que hace milagros? O sea, hemos oído decir que ha hecho milagros en Cafarnaúm, ahora viene aquí como el milagrero, como el que sabe mucho de las cosas de Dios, pero este no tiene estudios, este lo conocemos, este ha hecho de albañil, pero ¿quién se piensa que es? Y dice, se escandalizaban a causa de él. Y Jesús responde bien, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. No en el sentido que Jesús sea un profeta, sino este es un refrán hecho. O sea, en su casa y en su tierra desprecian a los profetas, solo allí. Jesús coge del refranero para decir esto, pero sabemos muy bien que Jesús es mucho más. Y lo sabemos precisamente también de los otros evangelios cuando hablan de Jesús en Nazaret. Si os acordáis, ¿qué leyó Jesús en Nazaret? Las profecías de Isaías, las profecías mesiánicas. Y resulta que leyendo las profecías sobre el Mesías, el comentario resumido fue: hoy se cumplen estas palabras que acabáis de oír, como diciendo, aquí tenéis al Mesías que estaba anunciado, con lo cual intentarán casi matarlo y él se abrirá paso, marchará de allí. Para nosotros es mucho más que el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, claro que es el Mesías, pero no es el Mesías que esperaba el Antiguo Testamento como una especie de rey de Israel, sino es el Mesías que, siendo rey de todos los hombres, lo es para la salvación del mundo y para llevarnos a seguir la voluntad de Dios y vivir la vida eterna.